¿Cómo te sentirías si yo te dijera que el Mesías, Yeshua, pecó? Era un pecador. Si te gustaría aprender más sobre este tema, mira este video que te va a interesar lo que hemos descubierto. Yo sé que en este momento tú has de estar pensando que yo estoy completamente loco. Y cómo no, si acabo de mencionar que el Mesías Salvador del mundo había pecado. Aquel que había sido tentado en todo, ¿verdad? Y no había caído en ningún pecado. Pero ese es el contexto y ese es el énfasis que se nos ha estado enseñando. Que aquel Mesías, aquel Yeshua, vino a cambiar la ley. Y siempre se nos pone como por primera instancia la historia de cómo Yeshua se acerca a la mujer adúltera que le es presentada, porque los fariseos habían hecho un arreglo para agarrar al Mesías en alguna falla. Entonces le presentan a esta mujer adúltera y toda la gente dice, ¿por qué Jesús, en el momento que él tiene la capacidad de enjuiciarla y cobrar la ley que decía que toda mujer que era sorprendida en adulterio debería de ser muerta? Eso es lo que establecía la ley. Entonces, en muchas ocasiones se nos dice que como Jesús, ¿verdad?, se torna a misericordia de la mujer y no la ejecuta en aquel momento, sino que al contrario la deja ir y la perdona. Ese es el punto de vista que se nos ha enseñado siempre, pero es un punto de vista antibíblico, pues Yeshua estaba allí para hacer un trabajo en específico. ¿Qué te parece si mejor leemos el versículo bíblico para ver exactamente de qué es lo que se nos está hablando en el pasaje y cómo atribuyen a Jesús que Él vino a cambiar la ley de adulterio? Dice, y Jesús fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a Él y sentado Él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley o en la Torá nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas estos decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Como podemos ver, aquí los líderes, ¿verdad?, querían poner una trampa para el Mesías a ver si él caía para hablar en contra de la Torá, porque ellos conocían que no podían quebrantar la ley establecida o dada a Moisés en el monte Sinaí. ¿Qué te parece si te invito a leer los siguientes versículos para poder entender todo el contexto de la información que se nos está dando? En el versículo 7 dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. En este instante yo te voy a dar 3 puntos principales por qué Jesús, el Mesías, no la condenó. Y no es que Él haya cambiado la ley, o no es de que Él no haya tenido por importancia la ley establecida de adulterio en contra de las mujeres, que en realidad incluía también a los hombres. Pero se nos ha estado enseñando por todo el mundo que Jesús vino a cambiar lo que ya estaba establecido. Pero yo en este momento te voy a enseñar por qué Jesús no podía enjuiciar a la mujer.
Y para eso tenemos que ir al contexto de lo que decía la ley establecida, dada a Moisés, exactamente en caso de que hubiera un adulterio. Yo te invito a que leamos Levíticos capítulo 20, versículo 10. Y dice: si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Yo no sé tú, pero para bailar se necesitan dos. Los líderes habían traído a la mujer, pero nunca te has preguntado, ¿dónde estaba el hombre? Si estaba cometiendo adulterio. Y la ley establecía que se tenían que presentar ambos delante del juicio para poder ser apedreados. Entonces tenemos un juicio que está falto de pruebas para poder enjuiciar a la mujer. Primero que nada, falta el individuo. Ese es el primer punto. Segundo punto, dice el versículo bíblico que cuando Jesús empieza a escribir en el suelo, que se agacha sobre la tierra y dice que aquel que esté libre de pecado arroje la primera piedra, dice la palabra, y lo acabamos de leer. Si quieres regresar el video para que lo escuches bien, dice que cada uno, acusados por su conciencia, se empezaron a alejar, empezando desde el más viejo hasta el más joven. Ahora, hay una ley que establece que para poder enjuiciar a una persona tiene que haber 2 o 3 testigos. Después de que Jesús se levanta de la tierra y pregunta, ¿verdad?, que el que esté libre de pecado arroje la primera piedra, se empiezan a ir todos, y solo queda la mujer adúltera y el Mesías delante de ellos. Entonces el Mesías le pregunta, mujer, ¿dónde están los que te culpan? ¿Dónde están? Y no se encuentran ni uno, simplemente el Mesías y ella. Entonces tampoco podía traer juicio porque no había testigos en contra de la mujer, pues todos se habían ido. Y para eso te quiero invitar que leamos esa ley, para que no pienses que son ideas o inventos que simplemente estamos compartiendo, sino que tenemos que apegarnos a lo que dice el versículo bíblico. Vamos a leerlo. Deuteronomio capítulo 19, versículo 15 dice: no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad, esto incluye también a la mujer, o por cualquier pecado que se haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. En el caso de la mujer adúltera, acabamos de leer que todos se habían ido y solo Jesús, el Mesías, había quedado junto con ella. Y el tercer punto muy importante es de que cuando el Mesías vino a rescatar las ovejas perdidas de la casa de Israel, entonces Él viene, pero no bajo la jurisdicción de un juez. Entonces, como Él no era juez, Él no podía enjuiciar a la mujer. En el momento que Él hubiera levantado un juicio en contra de la mujer, Él hubiera estado quebrando la ley, quebrando la Torá, quebrando lo establecido en la ley dada a Moisés. Entonces esto haría que Él estuviera pecando, y eso hubiera causado que Yeshua, el Mesías, estuviera completamente descalificado como el Redentor, el Mesías que había de venir a salvar al pueblo de Israel. Entonces aquí yo te acabo de mencionar 3 puntos súper importantes de por qué Jesús, Yeshua, cuando se presenta delante de la mujer adúltera, Él no puede ni enjuiciarla, ¿ok?, ni tampoco está yendo por encima de la ley, sino que Él está respetando lo que ya está establecido en los mandamientos, en la Torá, en el Pentateuco. Ahora, para poder entender el verdadero significado de la palabra pecado, ¿qué te parece si vamos a la Biblia? Y me dices tú a mí abajo en los comentarios si en realidad el Mesías pecó o no pecó. Primera de Juan 3:4 dice: todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, infracción de la Torá, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora que sabemos el verdadero significado bíblico de pecado, ¿qué te parece si no volvemos a mencionar jamás de que Jesús, de que Yeshua el Mesías vino a cambiar los mandamientos, o que vino a cambiar la ley,
o que Él vino a quebrantar lo que ya estaba establecido, porque inconscientemente cuando enseñamos este tipo de enseñanzas estamos compartiéndole a medio mundo de que el Mesías era un mentiroso y era un pecador, y eso hace que Él quede descalificado como el Redentor del pueblo de Israel y del mundo entero. Así que, amigos y hermanos, espero que en este video hayamos comprendido un poquito qué es lo que en realidad pasó con la mujer adúltera. Ayúdame a compartir este video para ser de bendición para alguien más y poder sacar la idea de andar predicando de un Jesús o de un Mesías que vino a quebrar la Torá o que vino a quebrantar los mandamientos, pues esos son estatutos y leyes puestas por el Creador del cielo y del universo que se tienen que respetar desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Espero que este pequeño video te haya sido de bendición para poder entender de que en realidad Yeshua, el Mesías, no podía venir a cancelar ni cambiar la ley ni a traer ningún nuevo evangelio, como lo he mencionado en uno de mis videos anteriores. Así que por favor, regálame un dedito y también, ¿verdad?, comparte este video para que el nombre del Eterno siga siendo glorificado. Y para poder, ¿verdad?, dejar de andar pregonando por todas partes de que el Mesías vino a quebrantar la ley. Así que, hermanos, que el Eterno los siga bendiciendo. Shalom.